presentación del primer encuentro de capacitación política para jóvenes líderes, el cual es organizado por la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, a cargo del congresista Alejandro Muñante. Por favor, se les invita a todos a ponerse de pie para poder entonar el himno nacional del Perú. Adelante con el himno, por favor. Levantemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Piensen libres, piensen libres, piensen libres, por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva! Los invitamos a sentarse, por favor. A fin de dar inicio al presente encuentro, solicitamos las palabras de bienvenida del señor congresista Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. De antemano hago llegar mis disculpas por la demora. Lamentablemente un evento que se nos cruzó un poquito con la hora es la firma de la autógrafa de ley de la ley que crea, ¿no?, la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha. Finalmente fue un proyecto de la región de Ica y de los jóvenes chinchanos que se hizo realidad y que justamente ha tenido, digamos, que firmarse en este momento. No podía hacerse en otro tiempo y eso nos ha retrasado un poquito, pero menos mal que ya sin ningún contratiempo más estamos dando ya inicio a este primer encuentro de capacitación política para líderes juveniles. Agradezco también la presencia de los panelistas quienes nos acompañan el día de hoy a esta capacitación política,
como el señor Leo de Paz, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al señor Jorge de Lama, abogado, representante de la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia, RENAFAM, al señor Reinaldo Aragón, comunicador social y quien conduce el programa Voz Pública, y la señorita Magda Núñez, quien conduce el programa Una Voz Diferente. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, sin más preámbulo, doy por inaugurado este primer encuentro de capacitación para líderes juveniles. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos las palabras del tercer vicepresidente del Congreso de la República, el congresista Alejandro Muñante Barrios. En estos momentos vamos a convocar a los panelistas. Invitamos al señor Leo de Paz, actual regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien es líder de jóvenes en la Iglesia Misión Carismática Internacional, publicista de profesión, asesor de prensa y actualmente, repito, regidor de la Municipalidad de Lima. A continuación, hacemos el llamado al señor Jorge de Lama Vargas, representante de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. El señor Jorge de Lama Vargas es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor principal de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República y es el actual coordinador académico de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM. Asimismo, es portavoz alterno del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Continuamos con el señor Reinaldo Aragón, periodista de profesión, es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, periodista de profesión, ha sido corresponsal en Perú de la agencia de noticias como CNN en español, Televisión Azteca y otras agencias. Finalmente, convocamos a la señorita Magda Núñez, representante de Una Voz Diferente. Ella es fundadora de Voz Diferente, estudiante de la carrera de Comunicaciones y de Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola. Lleva participando desde los 12 años en programas de voluntariado y proyección social. Agradecemos a la mesa, por favor, con fuertes aplausos. En este momento del programa vamos a dar pase a la exposición del tercer vicepresidente del Congreso de la República con el título El cristiano en la política. Bien, muchísimas gracias una vez más. Vamos a ya dar inicio a esta charla, ¿no? Y después vamos a tener un espacio para los panelistas invitados, a quienes por supuesto reitero mi agradecimiento. Vamos a dar talleres de formación política para jóvenes, así que agradezco también al Congreso de la República por prestarnos sus instalaciones. Este lugar donde ustedes están es o ha sido en su momento el Senado de la República, hasta antes del año 93, cuando se cambió la Constitución del 79, en muchos años anterior incluso esto sirvió como el Senado. En el lugar donde nosotros realizamos las sesiones del Pleno, ese fue la sesión o el hemiciclo de los diputados, este era el hemiciclo de los senadores. Ahora que somos un Congreso unicameral, como ustedes bien saben, este lugar se ha reservado para comisiones, para ponencias como la que estamos realizando en estos momentos. Solo Dios sabe si vamos a regresar a la bicameralidad, ¿no es cierto? Pero mientras eso, vamos a utilizar estos espacios para difundir justamente el conocimiento político y sobre todo el conocimiento cristiano, que es algo que a nosotros nos convoca el día de hoy. El objetivo de estas charlas es formar a los jóvenes de 18 a 35 años, los que tengan más de 35 años no se sientan excluidos. Yo en pocos días cumplo 36, así que tampoco me voy a sentir excluido.
es formar capacidades políticas para tener un liderazgo nacional y representativo. El taller de capacitación se divide en 3 módulos, ¿sí? Este evento se realiza cada semana de representación a nivel nacional. Estamos en estos momentos en el primer módulo, que tiene como objetivo motivar a los jóvenes a involucrarse en la esfera pública y política. El día de ayer estaba también en una capacitación con jóvenes cristianos y una pregunta que se me hizo fue: ¿qué debería motivar a los jóvenes a entrar en política? Aquellas personas que tienen pues formación cristiana, formación en valores y principios, y justamente viendo la realidad que hoy estamos teniendo en nuestro país. Y yo lo que dije fue, y lo reitero en estos momentos, que la crisis que hoy estamos viviendo realmente representa una oportunidad y evidencia que necesitamos que personas con principios y valores ingresen a la política. Lo que vemos hoy no debe significar un reforzamiento de ese prejuicio que tenemos con la vida política. Más bien debería a todos nosotros ponernos una carga, sabiendo que las cosas están así porque simplemente los hombres buenos, las mujeres que tienen esos principios y valores bien fundamentados, se han retrotraído de la política. Entonces es momento de poder recobrar esos espacios que ya eran nuestros y que por mucho tiempo se han abandonado. Entonces lo que vemos hoy es una enorme oportunidad. El módulo 2 va a traer consigo el objetivo es instruir a los jóvenes de manera práctica en la función del Estado. Vamos a ver temas legislativos, ejecutivos, del Poder Judicial y de las diferentes instituciones para poder tener un mayor conocimiento en todo el aparato estatal. Luego en el módulo 3 vamos a hablar sobre el liderazgo. El objetivo será formar capacidades de influencia y liderazgo. Es importante resaltar, queridos amigos, que la influencia cristiana en la política a nivel mundial ha sido vasta y ha sido muy rica, y que nosotros mismos durante muchos años hemos estado olvidando. Yo cada vez que hago una pregunta, solo poco me responden, y la voy a hacer en estos momentos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de William Wilberforce? Levante la mano. 3. Perfecto. 4. Muy bien. Bien. William Wilberforce fue la inspiración de muchos cristianos en política. Él fue un diputado inglés allá por los años 1700 y fue justamente el responsable de abolir la esclavitud en la Inglaterra de ese entonces. Un país que fundamentaba su economía en la esclavitud. Es decir, algo impensable de poder abolir en su tiempo. Sin embargo, él, bajo el principio cristiano de que todos los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, luchó toda su vida, constante y permanentemente, para abolir esa esclavitud. Hay una película muy buena que se ha sacado con actores muy conocidos. La película se llama Amazing Grace. Le recomiendo que lo vean. Ahí ustedes van a ver cómo ellos se valieron de algunas estrategias políticas para poder lograr la aprobación de estas importantes leyes en el Parlamento inglés. Les recomiendo mucho. Y justamente el nombre Amazing Grace viene de un himno que los cristianos cantan, ¿no? Que fue creada por Newton. ¿Sí? Newton fue un barquero negrero que en su tiempo pues se encargaba, ¿no?, de traer a los africanos como esclavos a Europa para ser vendidos como cosas. Sin embargo, un día se desató una tormenta en medio de uno de sus viajes, ¿sí? Y él pidió perdón a Dios por esa práctica inhumana, porque realmente era bastante inhumano traer a estas personas en esas condiciones. Y luego pues Dios los libró de esta tormenta y se dedicó a servirle a Dios y comenzó a componer himnos, y uno de esos himnos famosos que hasta el día de hoy se cantan en las iglesias es Amazing Grace, ¿no? Él fue el mentor
de William Wilberforce. Fue quien lo formó, fue quien lo motivó a luchar contra la esclavitud en ese tiempo. Y días antes de su muerte, finalmente Wilberforce vio cómo la ley que abolía la esclavitud se hacía una realidad en Inglaterra. Después, otros países prosiguieron con ese camino y terminaron por abolir completamente la esclavitud. En Estados Unidos hubo un hombre que también se levantó para abolir la esclavitud, porque no puede ser que un cristiano comience a tolerar esos tipos de esclavitud, porque si todos creemos en Dios, todos también creemos que todos hemos hecho a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos conocemos pues la historia de Abraham Lincoln, ¿no?, quien luchó contra los ejércitos esclavistas del sur para poder abolir la esclavitud y unificar a su pueblo. Él lo hizo bajo el principio bíblico de que todos los juicios de Dios son justos y verdaderos a la vez. Después de eso, después de abolirse la esclavitud, continuaron las políticas de segregación racial. Es decir, ya los hombres de color no eran esclavos, pero no tenían los mismos derechos que los hombres blancos. Entonces, ¿quién se levantó en su tiempo? Año 1950, 1960, Martin Luther King, ¿no es cierto? Alguien que protestó de manera masiva en los Estados Unidos. ¿Acaso quemó una llanta? Jamás. ¿Acaso quemó alguna pista, algún hospital? Nunca, ¿no? Nunca tiró una piedra contra las policías en su momento. Finalmente terminó por justamente llevar a cabo sus demandas y se aprobó la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos y se acabó con la segregación racial. Entonces, la historia de personajes que transformaron su civilización, su generación, a través del fomento de los principios cristianos en la política es bastante nutrida en la historia de la humanidad. Sigamos ese legado y por eso estamos aquí nosotros, para formarnos, para también ser de influencia sobre nuestra generación, así como esos hombres lo hicieron en su debido momento. ¿Qué duda cabe que en estos tiempos también se necesita de hombres y mujeres con principios cristianos influyendo en la política de nuestro país? Siguiente, por favor. ¿Qué es la política? Por ahí han dicho el arte de gobernar, ¿no es cierto? Yo la política la veo como una gran oportunidad. Una gran oportunidad para poder ser de bendición sobre muchísima gente. Yo rescato muchísimo la labor social que realizan las organizaciones civiles, ¿no? Sin embargo, cuando uno ingresa a política, la decisión que uno toma puede beneficiar a muchísima gente, pero también puede perjudicar a mucha gente si es que no se utiliza de la manera correcta. La política no es mala ni buena per se. Será buena en la medida en que hombres buenos la dirijan, y será mala en la medida en que hombres malos la dirijan. Todo depende de quién está al frente. Por eso un versículo bíblico en Proverbios dice que el pueblo se alegra cuando los justos gobiernan, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y eso es un principio bíblico que se ha cumplido siempre, no solamente en tiempos de la Biblia, sino también a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, la política no es mala, la política es una gran oportunidad para servir a Dios, para servir al prójimo, para servir a la nación. Pero tenemos que entender para qué ingresamos a política, si es para servir o para ser servidos. Siguiente, por favor. Entonces la política será un vehículo, ¿no es cierto? No es el fin de nosotros quienes creemos en un Dios todopoderoso y queremos servir al prójimo. No es un fin, el poder no es un fin, ¿no es cierto? La política es un vehículo que nos va a permitir precisamente tomar decisiones que van a beneficiar al resto, que nos va a llevar a poder ayudar a nuestro prójimo. Sabemos que Dios nos enseñó esos dos mandamientos eternos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros trasladar ese amor? También a través de la acción social que con la política podemos llevar a cabo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un congresista en el Parlamento, aprovechando su presencia aquí justamente en el Parlamento peruano? Siguiente, por favor. Hay 3 funciones importantes, ¿no? Y tal vez las únicas, aunque algunos por ahí intentan ensayar otras, ¿no es cierto? Pero en realidad son estas 3 funciones que nos señala la Constitución Política del Estado. Primero, legislar; segundo, representar; y tercero, fiscalizar. ¿Dónde está gobernar? No, el congresista no gobierna, ¿no es cierto? Aunque algunos nos atribuyen responsabilidades que nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, legislar, por supuesto, ¿no? Sabemos que la presentación de proyectos de ley es nuestra función principal, ¿no? Aunque limitada también, porque finalmente nosotros, por ejemplo, no podríamos decidir crear una universidad. Hace un ratito les dije que estaba firmando un proyecto, una autógrafa de ley de una ley declarativa, es decir, se crea una ley que crea la necesidad pública de construir una universidad, pero no es que mañana mismo nosotros la vamos a construir, porque no nos compete a nosotros, sino ¿a quién le compete? Al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Ellos son los que ejecutan precisamente el presupuesto de la nación. Nuestra tarea es legislar, y en ese sentido podemos hacer muchísimas cosas a través de la legislación, que al final de esto les voy a decir más o menos cómo es que esta tarea de legislar ha representado un gran beneficio para la sociedad en nuestro país, y sobre todo para aquellos que defendemos los principios cristianos. La segunda tarea es representar, ¿no es cierto? Representar es servir. Representar es lo que nosotros hacemos justamente en estos momentos, ¿no es cierto? Ustedes están aquí con la idea de poder capacitarse, ¿no? Y nosotros para poder recibir sus impresiones, sus sugerencias, sus demandas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a representarlos a ustedes. Es nuestro público objetivo, nuestro sector, aquel sector que nos va a respaldar, aquel que nos entiende, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, uno se levanta en el pleno y dice: yo defiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias, porque es un derecho humano. Tal vez no todos me entiendan, pero yo sé que ustedes me entienden, ¿no es cierto? Porque ustedes están formados en eso y entienden y comprenden la enorme necesidad de que los padres de familia tengan esa libertad, y que ésta no pueda ser menoscabada por políticas estatales, o que aquellas que intentan impregnar ideologías foráneas en la mente y en el corazón de nuestros chicos desde los colegios. Entonces, nuestra tarea justamente sirve para eso, para representar, para llevar su voz ante las autoridades y también presentarla aquí en el Congreso. Por ejemplo, si alguien quiere aprobar el aborto a través de un proyecto de ley, nosotros tenemos que pararnos aquí firmes y decir que nuestro país no se va a prestar al juego de aquellos que intentan impregnar una cultura de la muerte en nuestro país. Nosotros vamos a defender la vida, cueste lo que nos cueste, porque para eso estamos aquí. Somos un dique de contención en defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Eso tal vez a mucha gente no lo represente, pero hay un sector importante que sí lo representa, y tenemos que continuar en esa línea. La otra tarea pues es la de fiscalizar, ¿no es cierto? Sabemos que por antonomasia el Poder Legislativo fiscaliza al Ejecutivo, porque justamente ahí donde se funda el principio de separación y equilibrio de poderes, ¿no? Si no habría un principio de separación de poderes, imagínense, estaríamos viviendo en estos momentos en una tiranía, ¿no? O en un estado pues absolutista, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre en nuestro país, porque nuestro sistema, ¿no?, de gobierno es un sistema donde se respeta el principio de separación de poderes, donde cada poder del Estado tiene una función específica que no puede, ¿no?, atentar contra las competencias del otro. Entonces, ¿quién fiscaliza al Ejecutivo justamente para buscar la mejora en cuanto a la administración de los recursos públicos? Es el Congreso, ¿no? Es el Congreso. Aunque algunos no lo hagan bien, es el Congreso el llamado a hacerlo. Y aunque algunos incluso lo confundan con obstruccionismo,
es el Congreso quien está llamado por obligación constitucional a fiscalizar no solo el Ejecutivo, sino también a cualquier otra autoridad en este país. ¿Sí? Esa es una de las principales funciones que tiene un congresista. Bien, ¿cómo se sirve en el Congreso? Hay muchas maneras, ¿no es cierto? Escuchando, recibiendo a las personas, recibiendo sus demandas, ¿no? Recibiendo a aquellos que quieren pues la aprobación de un proyecto de ley, pero también representándolos, también llevando su voz, como bien lo estamos recalcando en estos momentos. Siguiente, por favor. Bien, justamente en aras de ese servicio, en aras de poder ser de bendición para nuestro público objetivo, se han aprobado importantes leyes aquí en nuestro país, que es nuestra función primordial. Y cuando uno pues se aboca a poder servir desde la política, realmente nos da una oportunidad enorme de aprobar leyes como estas, por ejemplo, ¿no? Una ley, la moción 1992, que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer. Justamente el 25 de marzo, todos sabemos aquí que se celebra el Día del Niño por Nacer, con una ley que se dio en el año 2002, pero que estaba enterrada, ¿no es cierto?, por el Estado. El Estado se preocupó en celebrar días festivos como el Día de las Rebeliones Lésbicas, ¿no?, el Día de las Identidades Trans, ¿no?, el Día del Orgullo Gay, pero este día, que es el Día del Niño por Nacer, que es un derecho humano, ¿no es cierto?, consagrado en nuestra Constitución, en su artículo 2, inciso 1, prácticamente había quedado en el olvido. Pero nosotros hicimos esto para que justamente se conmemore el Día del Niño por Nacer. ¿Y por qué hicimos esto? Porque al igual que en la política internacional, ¿no es cierto?, los acuerdos generan costumbre internacional y eso sirve como motivación para la formulación de marcos jurídicos o políticas públicas que de una u otra manera influyen sobre la sociedad. Entonces, si nosotros estamos aquí, también tenemos que marcar el derrotero de la posición política del Congreso frente a estos temas y tenemos que aprovecharlo. Entonces, alguien podría decir, sí, pero es una moción. No es tanto así. Es importante dar batalla cultural también aquí en el Congreso de la República. Y haciendo este tipo de mociones que conmemora días festivos tan importantes como la defensa de la vida o la defensa de la familia, esto se hace cada vez más posible. Entonces, esta ley se aprobó y finalmente todos los años, los 25 de marzo, a partir del año 2022, estamos celebrando a todo dar, ¿no?, el Día del Niño por Nacer, y ya nos han dicho que este año va a haber marcha por la vida, va a haber caminata por la vida, así que todos estamos, por supuesto, invitados a participar en ella. Siguiente, por favor. Bien, también aprobamos la ley 904. Mire, yo quiero solamente mostrar 4 logros en esta oportunidad para que usted sepa que sí se puede servir a Dios, servir al prójimo aquí, en el Parlamento y en general en la política nacional, ¿no? Estos son logros que se hacen justamente pensando en que nuestra tarea aquí es servir y no ser servidos. Y justamente el proyecto de ley 904 fue una ley que se luchó muchísimo para poder obtenerlo. Usted no sabe, era literalmente David contra Goliat. ¿Sí? La ONU, la UNESCO, la OEA, la CIDH, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, los medios de comunicación, todos en contra de este proyecto de ley. Pero finalmente, contra todo pronóstico, se aprobó. ¿Y qué es lo que busca esta ley? ¿O qué es lo que ha aprobado esta ley? Es que los padres de familia puedan de manera organizada participar activamente en la formulación de los contenidos educativos que sus hijos van a recibir en los colegios. Esa es una gran victoria contra la ideología de género, porque ahora los padres van a participar, ya no les van a decir
no, yo tengo la rectoría de la educación, ¿no es cierto? Esa misma frase que señaló el exministro Daniel Alfaro cuando en julio del año 2018 le mostraron los machotes de los libros de segundo y tercer grado de secundaria con links con contenido pornográfico. ¿Y qué dijo él? No me interesa porque yo tengo la rectoría de la educación, yo decido qué cosa aprenden tus hijos, ¿no? Eso se acabó con esta ley. Esta ley va a permitir que los padres ahora seamos fiscalizadores de los contenidos que reciben nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestros, no son del Estado, ¿no es cierto? Por ese camino entonces vamos. Siguiente, por favor. Bien, también es importante posicionar la lucha pro vida, pro familia, pro cristiana en este Congreso de la República, y finalmente el 25 de marzo del año pasado anunciamos la creación del bloque parlamentario por la defensa de la vida y la familia. Por primera vez en la historia del Perú se constituye un bloque parlamentario que conforman congresistas de diferentes bancadas que han estampado su firma en un acta comprometiéndose a defender la vida y la familia mientras ellos estén aquí en el Congreso de la República. Esto nunca se había dado, ahora lo tenemos, gracias a Dios, y finalmente esto sigue creciendo, cada vez más congresistas se adhieren. Y prueba de eso es que ninguna ley de aborto, ninguna ley de ideología de género se está aprobando en el Congreso. Todas, absolutamente todas, están muriendo en las comisiones. Siguiente, por favor. Y de esto hablaba, ¿no? El archivo del predictamen del matrimonio igualitario en la Comisión de Justicia. Ahí están los congresistas que se comprometieron a defender la vida y la familia. No sé si todos estén muy convencidos, pero desde que firmaron ya están comprometidos, ¿no es cierto? Pero ahí estamos para defender la institucionalidad de la familia, ¿no? Un proyecto de ley con el falso nombre de matrimonio, ¿no es cierto? Pretendía que se les pueda dar los mismos derechos, ¿no? que un matrimonio natural, conforme lo establece nuestra Constitución. Siguiente, por favor. Bueno, ahí falta uno, pero que es el archivamiento de la ley del aborto, que también en la Comisión de Justicia se archivó, como se dice criollamente, se mandó al basurero, ¿sí? Con un voto a favor, 14 en contra, o sea, prácticamente todos votaron en contra, solamente votó uno a favor. Adivinen quién, su autora, ¿no? Fue quien votó a favor. Así que eso es, amigos, lo que nos permite hacer una política decente y valiente, una política fundamentada en los principios cristianos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Siguiente, por favor. Bien, eso es todo. Me quedo hasta acá para dar pase a los panelistas. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la participación del congresista Alejandro Muñante. En esta parte del programa vamos a comenzar con el desarrollo del panel con 2 preguntas, los cuales van a ser respondidas en un intercambio con los panelistas, a quienes se les ha brindado 3 minutos a cada uno para iniciar con esta parte del panel. Vamos a trasladarnos a la mesa central. Bien, el primer punto de esta parte del programa está relacionado al tema de si el cristiano debería participar en política o, en todo caso, en la gestión pública. Sé que muchos de ustedes en redes sociales, tal vez en comentarios o en medios televisivos, se ha cuestionado el hecho mismo de que el ser humano, la persona, el ciudadano, por tener una fe o un dogma, es un impedimento para poder ejercer una función pública o laborar en el sector público, porque estaríamos imponiendo esta visión, esta manera de vivir, la fe misma de cada uno de ustedes.
En relación a este primer punto, desearía que nuestros panelistas pudieran participar en un periodo de 1 minuto, de 3 minutos cada uno, pudieran participar. Comenzamos con Jorge de Lama, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos por su presencia aquí y también agradecerle de manera muy fraterna al congresista Alejandro Muñante por invitarme y permitirme estar aquí frente a todos ustedes. Para mí es un privilegio y también quiero agradecerle al equipo del congresista del cual yo tengo el privilegio, gracias a Dios, de ser parte y que veo todos los días trabajando con denuedo para ver qué hacemos o qué haces para avanzar en la lucha contra las ideologías perversas. Entonces, yo lo primero que quiero es agradecerles y darles mi reconocimiento a todos ellos, ¿no? A todos los que están aquí. Bueno, respecto de la pregunta planteada por Paola, creo en primer lugar que el congresista Muñante fue muy acertado cuando nos dijo que la política era un vehículo. Entonces, como vehículo, y eso tiene que quedarnos claro siempre, porque muchas veces lo que escuchamos aquí se nos olvida allá. Lo que escuchamos acá adentro se nos olvida afuera. Entonces, si es un vehículo, siempre va a depender de quién esté al frente del vehículo. Lo pongo más claramente. Un martillo en las manos de un albañil puede terminar en una puerta, pero un martillo en las manos de un asesino se convierte en un arma mortal. Entonces, eso nos tiene que quedar primero claro. De la misma manera, la política en manos de personas inmorales o corruptas, y además sin temor de Dios, se va a convertir siempre en una herramienta de abuso, de despilfarro, de división y de descontento. Mientras tanto, cuando la política está en manos de hombres justos y rectos, y también con temor de Dios, la política se convierte ya en un medio, una herramienta de unión, de paz, de misericordia, de justicia, de solidaridad. Pero esto nos tiene que llevar a entender un principio básico de la política y que no debe ser olvidado nunca. El precio que el hombre justo paga por abandonar la política es el ser gobernado por el injusto. Ese es el precio que se va a pagar. Porque usando una frase que siempre repiten los liberales, no es gratis. Pero ya lo dijo el Señor, todo va a tener un fruto, todo va a tener una consecuencia. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo el hecho de que, aunque tú no quieras meterte en política, la política se va a meter contigo, es que nosotros debemos estar presentes. Muchas veces se nos ha dicho que la política no debemos entrar, he escuchado varias veces eso, pero todos los que estamos aquí presentes, por lo menos el congresista Alejandro, Paola y otros más, entendimos que si no queríamos meternos en la política nos iba a tocar. ¿Y cómo se dio eso? Con la ideología de género, señores. ¿Por qué? Porque la ideología de género lo que trajo consigo es que el Estado de la noche a la mañana se volviera el policía de nuestra moral sexual y de nuestras creencias. Y mucha gente no se dio cuenta, nosotros tampoco, que eso de la noche a la mañana había aparecido. Que como bien dice Paola, un momento dijeron, y se decía en Derecho y en las facultades de Derecho, que la moral y el derecho no van juntos, van separados. Todo aquel que haya estudiado, por lo menos en mis tiempos, no sé cómo será ahora, en una facultad de Derecho te decían que derecho y moral eran asuntos separados. Entonces, parecía que el camino quedó vacío, y cuando ya la gente creía que eso era verdad, llega la ideología de género, entre otros tipos de ideologías, a decirte, ahora que el camino está vacío, lo llenamos con alguien. Y es lo que les he dicho. Si tú no planificas o no haces política, otro va a hacer política por ti, para ti. Y entonces es por eso necesario, como un deber moral, entrar.
desde el punto de vista teológico, es necesario porque Dios no solamente es el Dios de tu iglesia, sino de todos los asuntos terrenales. Si ustedes creen que Dios no se mete en otros asuntos terrenales, entonces hay una lectura equivocada de la palabra de Dios. Y otra cosa más es que estamos llamados a hacer luz en todo sitio, y la política es un sitio. Entonces, para terminar, quiero rescatar lo que dijo el congresista Alejandro Muñante, cuando habló de la importancia del cristiano en la política y en el día a día, que a veces por ignorancia, porque no nos lo dijeron, no lo sabemos. El cristianismo aporta la noción de dignidad humana, que es la base de los derechos humanos y fundamentales. Eso debe hacernos sentir orgullosos. Y eso, conociendo nuestro legado, nuestro aporte a la política, a los derechos humanos y a la sociedad en general, es que vamos a entender que nosotros no debemos estar nunca ausentes, sino, en mi opinión personal, es una obligación moral estar presentes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Damos ahora el pase a Magda. Muy bien, se nos pregunta si el cristiano debe participar en la política o la gestión pública. Yo quisiera empezar con una pregunta que más bien nos invita a pensar si los cristianos estamos llamados a quedarnos en las cuatro paredes o estamos llamados a salir de las cuatro paredes. Quiero iniciar con esa pregunta porque creo que nos ayuda a entender, si es que conocemos la respuesta real, que debemos estar saliendo de las cuatro paredes, que estamos llamados a hacer influencia en todos los aspectos y todas las áreas de la sociedad. Y esto incluye la política. Entonces, en principio, es eso. Realmente sí, tenemos que participar en ella porque nosotros estamos llamados también a influenciar esas áreas, ¿no? Ser esos agentes de influencia. Ahora, eso lo había comentado ya Jorge, porque nosotros somos llamados a ser luz y sal a donde quiera que vayamos. Pero adicionalmente a eso, me encantaría agregar un punto que tiene que ver con la toma de decisiones. Realmente nosotros como cristianos y como hijos de Dios sabemos que también tenemos un llamado de ser buenos administradores, ¿no? De ser buenos mayordomos. Y esto significa que todos los recursos que el Señor nos ha dado en esta tierra, nosotros tenemos que ser capaces de administrarlos de la manera correcta, de una manera eficiente, de una manera honesta y transparente. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es nuestro llamado, por el simple hecho de ser hijos de Dios y ser colocados en esta tierra, entonces tenemos que reflexionar qué otro lugar, si no es la gestión pública y la política, nos va a dar esa posibilidad de directamente influir en esa toma de decisiones que tiene que ver con la gestión de los recursos que nos ofrece nuestro país. No, por supuesto que probablemente a algunos tal vez también les interese el mundo empresarial y por supuesto las empresas también manejan sus recursos, pero aquel sector que tiene el poder para tomar decisiones sobre ellas es la gestión pública y lo podemos hacer a través de la política con mayor incidencia. Entonces yo creo que eso también nos llama a como cristianos a ver la necesidad e importancia de participar precisamente en estos lugares y que son lugares para nosotros también, ¿no? Entonces, añadiendo a lo de ser buenos administradores, creo que nosotros también tenemos que reflexionar si es que nosotros queremos quedarnos en ser simplemente los espectadores de lo que está sucediendo o también poder ser protagonistas de aquel cambio que nosotros queremos ver, ¿no? Y nosotros, bueno, la misma palabra también dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Estamos llamados a tener una fe que da frutos. Entonces nosotros tenemos que llevar todas nuestras palabras a la acción y lo que creemos también llevarlo a la acción a través de los mecanismos que ya han sido creados en nuestro gobierno, en la sociedad, el cómo funciona, usar esos vehículos de los cuales estábamos comentando y la política siendo uno de ellos para poder traer ese cambio y por supuesto sacarnos de esa idea de la cabeza de que solamente tenemos que quedarnos sentados y ver y ser espectadores, pero realmente a ser protagonistas de aquello que nosotros vamos a ver, de ese proceso de cambio en el cual nosotros, si no somos nosotros quien lo provoque, ¿quién más lo va a hacer, no? Y además, para finalizar,
creo que el cristiano tiene una participación tan importante y particular en la política y la gestión pública porque nosotros tenemos una perspectiva diferente. Nosotros tenemos una perspectiva única porque ahora vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Entonces es como nosotros hubiéramos ya despertado a la Matrix porque hemos recibido un nuevo espíritu, ¿no? O sea, somos nuevas personas, tenemos nuevos ojos, vemos todo a través de los ojos de Dios, a la luz de la palabra. Y uno puede ser un buen administrador, y no necesariamente ser cristiano, pero un cristiano sí va a estar siempre llamado a ser buen administrador. Por lo tanto, todo lo que digamos dentro de la gestión pública y política que está bien hacer, el cristiano lo lleva a otro nivel, porque nuevamente, ¿no? Tenemos una comprensión más allá de qué se trata servir y ser un buen gestor, ¿no? Gracias, Magda. Así es, como cristianos, además de tener la fe, el dogma que cada uno de nosotros tenemos, definitivamente somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos deberes y derechos los cuales no nos prohíben a participar en política. Por lo tanto, queridos amigos asistentes, damas y caballeros, los que estamos reunidos aquí, estamos en la total libertad de poder ejercer ese derecho, de poder participar. Y más aún si tenemos esa visión, esa cosmovisión en el corazón y el poder servir con nuestros dones y talentos. Gracias, Magda, por tu participación. A continuación, Leo de Paz, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Leo de Paz. Yo quisiera también empezar agradeciendo a todos aquellos que nos han antecedido en lo que son los temas de las políticas, ¿no? Si retrocedemos algunos años podemos ver algunos congresistas, como el caso de la congresista Tamara Arimborgo, el congresista Julio Rosas, ahora tenemos al congresista Alejandro Muñante, que vemos cómo la lucha de los cristianos por participar en la política ya ha sido una constante, ¿no? Y yo creo que ellos han trabajado por dejar un legado para todos aquellos que venimos detrás, ¿no? En este tiempo, para mí poder ver la lucha del congresista Alejandro Muñante, de Jorge de Lama, Paola Martínez, personas como Cristian Rosas, todo lo que ellos han trabajado para que desde nuestra posición como cristianos, hacernos notar, hacernos escuchar, creo yo que ahora nos toca asumir la responsabilidad que tenemos. La Biblia habla en el libro de Mateo 5 que nosotros somos sal y luz, y que la luz no ha sido creada para ser escondida, sino que la luz tiene que estar en alto para poder brillar. Entonces nosotros no podemos esconder lo que Dios nos ha dado, no podemos esconder el llamado que tenemos y la responsabilidad que tenemos para poder ver un cambio en nuestra sociedad, para poder ver un cambio en nuestra nación. De niño yo recuerdo, mi mamá era dirigente de Comedor Populares en Villa El Salvador. Yo recuerdo que de niño la acompañaba siempre a recoger los víveres. Siempre la acompañaba a recoger los víveres y mi mamá me decía, en un momento esto tiene que cambiar. Y yo le decía, mamá, sí, tiene que cambiar porque yo estoy cansado de acompañarte todas las semanas a recoger las cosas, a cargar todos los víveres. Pero, ¿cuándo esto va a cambiar? Y mi mamá me decía, va a cambiar cuando un día tú te involucres en la política. Y yo decía, involucrarme en política lo veía tan lejos. Pero sin embargo, entiendo perfectamente que el Señor tiene sus tiempos y que el Señor nos llama en el momento exacto. Amigos, estamos aquí para poder brillar, pero no con la luz propia, sino poder reflejar la luz de Jesús que está en cada uno de nuestros corazones. Ella lo que distingue a un cristiano es la vocación de servicio. Jesús nos dejó el mayor ejemplo. Cuando Él vino a este mundo, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir a los demás. Y ese es el mayor legado que nos dejó Jesús a través de sus servicios. Y ese es lo que nosotros debemos imitar para poder servir a los demás. Hoy desde la posición en la cual Dios nos ha colocado, la posición en la cual Dios nos ha confiado, pues estamos para poder servirles y también para poder buscar influenciar que en el lugar donde tú estás, tú también puedes ser luz. Muchas gracias. Agradecemos a Leo de Paz por su participación. Reinaldo Aragón, por favor. Gracias, Paola. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias, congresista, por esta invitación y a todos y cada uno. Yo venía de jovencito
no hace muchos años atrás, a este salón del Congreso. Era, como lo señaló nuestro congresista Alejandro, era el lugar del Senado de la República, y yo me ponía allí, era el lado donde estaban los periodistas. Estaba yo en Radio del Pacífico, la radio evangélica. Mi padre me llevó allí por primera vez y me gustó mucho el periodismo, cubrir política. Eso ya algunos años atrás. Creo que varias veces la edad de lo que algunos tienen ahora. Bueno, no tanto. Pero doy gracias a Dios de poder compartir. Nuestro congresista dijo algo muy importante ahora. Si se viene a hacer política, ¿para qué se viene? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué quiero hacer política? Soy cristiano, soy siervo de Dios, hijo de Dios. ¿Qué me debe mover en la vida al tomar una decisión acerca de lo que voy a hacer con mi vida? Es muy importante tener en claro eso. ¿Voy a dedicarme a la política, al servicio público? ¿Por qué? ¿Para servir al Señor y a los demás? ¿Para servirme a mí mismo? Se ha señalado aquí por los panelistas que estamos en un momento de crisis, grave crisis, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Han caído las ideologías políticas, se levantan otras nuevas, como la que ha señalado nuestro abogado Jorge de Lama y también los anteriores panelistas, que intentan cambiar la realidad de las cosas. La ideología de género es una ideología totalmente anticientífica, antinatural, pero ahí está, gobernando gran parte del mundo. Nos toca a los cristianos decir que esto no es así, decir la verdad. La mejor inspiración, la mayor inspiración para el servicio público es la fe en Jesucristo. Y miren, no estoy hablando aquí porque algunos pueden decir, claro, tú eres pastor, vas a predicar la palabra y todo lo vas a ver con el tamiz religioso. El primer Congreso de la República, en 1823, tiene este prefacio. Constitución Política de la República Peruana. Era José Bernardo Tagle, mariscal de los ejércitos y presidente de la República Peruana. Y dice, el mismo Congreso, en el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores, nosotros, el Congreso Constituyente del Perú, y luego comienza toda la declaración de nuestra primera Constitución. Si la fe en Dios va a inspirarte, va a guiarte los principios bíblicos para servir al pueblo, para servir a tu nación, para servir a tu comunidad, para servir a tu país, pues pídele a Dios que te fortalezca, pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que abra el camino para que tú puedas servirle a Él. Servir a Dios es servir también a la comunidad. La Biblia está llena de principios para servir a nuestros semejantes, sirviendo al Señor. El que ama a Dios, ama también a su prójimo. ¿Recuerdan el primer mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar al Señor de todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que uno tenga, y amar al prójimo como a uno mismo. Nuestro pueblo necesita servidores públicos que tengan una fe fuerte, acendrada en los principios bíblicos, que descanse en la roca que es Jesucristo, para que podamos cambiar esta realidad tan difícil, tan terrible que estamos viviendo. ¿Cuáles son las noticias del día a día? Corrupción, muerte, destrucción, como hemos escuchado, iniciativas para matar indefensos en el vientre de su madre, o propuestas de leyes que intentan cambiar lo natural. Pues nosotros tenemos que levantar la voz. Y recuerden que
pues debemos luchar por eso para tener un espacio, y quiera Dios que se puedan levantar muchos más representantes desde la fe para servir a nuestra patria. Que Dios bendiga al Perú. Muchas gracias, Reinaldo Aragón. Bien, en relación a nuestro segundo tema, habiendo ya hecho este marco en relación a la participación del cristiano, como dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento. No a todos, no todos son cabeza, cola, pies, riñón, todos tenemos una función diferente y no todos están llamados a esto. Será Dios, será la convicción personal de cada uno si finalmente decide participar o no en política. Pero en el marco de esta participación ya definida, cómo es que debería representarse, cómo es que debería llamarse, cómo es que el propio cristiano debería definirse en el ámbito de la política. Puede haber un cristiano socialista, son compatibles algunas de estas otras ideologías con el cristianismo. Es conveniente callar en el lugar donde estoy y no mencionar y no mostrar realmente lo que soy. ¿Qué es lo que opinan nuestros panelistas? Magda, ¿podemos comenzar contigo? Por supuesto. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar al definirnos en política es empezar por lo básico. Creo que tenemos que ser conscientes que somos llamados a ser ciudadanos con valores. Y eso aplica para absolutamente todo el mundo. Creas en Dios o no creas en Dios, realmente tienes que ser un ciudadano con valores. La diferencia va a estar en qué valores vas a representar y cuánto comprendes los valores que estás representando. Entonces yo creo que como primer punto, como cristianos, como jóvenes cristianos, ¿no?, y que nos interesa la política, tenemos que entender el rol que tenemos como ciudadanos con valores. Y eso nos llama a ser responsables con este deber a nivel de nuestra vecindad, al nivel de nuestra comunidad e ir creciendo, ¿no?, con el municipio, con la provincia, con el departamento y a nivel nacional también. Entonces, como primer punto, yo invito a que nos podamos definir como ciudadanos de valores, y esto les va a permitir también hablar y poder conversar con personas que no necesariamente comparten su fe. Porque ellos también deberían entender que si queremos un mejor país, todos tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿no? A eso tenemos que apuntar. Y nos da la posibilidad de a nosotros entonces enseñar, ok, pero estos son los valores que tenemos y que nos van a llevar a ese país que queremos, y yo te voy a ayudar a conocer realmente esos valores. Ahora, eso también implica que nos podamos definir y reconocer como embajadores del reino aquí en la tierra. Y eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Qué implica eso? Que todos aquellos valores como el amor, la justicia, todos los valores y pilares que realmente están constituidos en el reino, nosotros lo podamos traer aquí al nivel de la tierra y podamos aplicarlo, ¿no?, a nivel terrenal. ¿Quién mejor que aquellos que conocemos la verdad y conocemos estos valores, ser los encargados de traerlo aquí a la tierra? Entonces también nos tenemos que definir como embajadores del reino y ejercerlo de tal manera. Y por sobre todo creo que tenemos que definirnos como servidores. Han comentado constantemente, ¿no?, y yo también estoy convencida de eso, que la política y la gestión pública es un espacio para poder servir a la nación, no para poder servirse a uno mismo. Ayer comentaba con mi abuelo que también ha tenido un recorrido político que me ha inspirado, y de hecho es parte de la cual yo también, por la cual yo también estoy aquí hablando sobre estos temas. Les preguntaba, no, abuelo, mañana voy a hablar con jóvenes y que están interesados en la política, ¿qué les dirías? Y él me dice, bueno, yo creo que todos tienen que entender que la política es un lugar para servir y no para ser servido, y que incluso a la luz de la palabra sabemos que aquellos logros personales que no estamos limitados a tenerlos van a venir por añadidura, pero siempre y cuando nosotros busquemos primero el reino de Dios, y el reino de Dios es servir, y el más grande sirve al más pequeño. Entonces, si tenemos eso claro, entonces vamos a hacerlo de la manera correcta. Así que somos buenos ciudadanos, ciudadanos con valores, somos embajadores del reino y somos servidores, y tenemos que trabajar
todos juntos para poder conseguir eso. Le mencionaba Paola hace un momento, realmente tal vez no todos estamos o tenemos el llamado de poder ejercer la influencia y este rol de embajadores en el reino, en la política o en la gestión pública, pero yo estoy convencida de que cuando cada uno de nosotros pone sus dones y talentos al servicio del desarrollo del país, ya estás haciendo política, ya estás sirviendo a tu país y necesitamos que haya gente de diferentes áreas profesionales aportando para este desarrollo. Aquí mismo, ¿no? Podemos ver, y ya para ir terminando, hay personas que se están encargando de toda la transmisión en vivo, de poder hacer los reportajes, de hacer todo el mundo de la comunicación, algo que yo amo porque soy comunicadora. Hay personas que se han encargado de ver la parte logística de este evento. Entonces, tenemos diferentes áreas de expertise y eso es lo que debemos comunicar a todo el mundo, seas cristiano o no cristiano. En la política venimos a servir porque queremos ver un mejor país y tenemos que trabajar juntos. Como jóvenes tenemos que trabajar para poder ser ese recambio que vamos a necesitar y que nuestro país va a necesitar en el sector público, en la gestión y en la política. Gracias, Magda. Ahora comenzamos con Reinaldo Aragón. Claro que sí. Bueno, me alegra mucho escuchar voces tan jóvenes hablando del servicio público y de la inspiración y ver tantos jóvenes aquí también. Bueno, ¿cuáles serían los principios que nos deben guiar si es que queremos servir al Señor en la política? Recordando además que lo secular, el Estado es un Estado secular, pero no significa un Estado sin Dios. Como hemos visto, Dios debe inspirar al servicio. Y no hay mejor servidor público que un cristiano verdadero, porque sabe que lo que hace, pues va a dar cuenta a Dios. Y eso es algo que todos nosotros los creyentes lo sabemos. No vamos a utilizar el Estado para evangelizar, pero sí para dar testimonio. Ahora, vamos a ser un Estado cristiano. Vamos a ser cristianos en un Estado secular, porque el Estado debe defender, pues, la libertad de todos para creer en lo que les parezca. Eso se llama libertad de creencia, libertad de culto. Y eso es un principio que nosotros defendemos. En Timoteo, el capítulo 2, versículos 2 al 5, Pablo le dice a Timoteo: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta declaración de cómo nosotros debemos ver al Estado y al servicio es muy importante para los cristianos. Los cristianos en esa época, bueno, no había democracia, no había elecciones, pero habían gobiernos terribles. Cuando Pablo escribe esto, le escribe a su discípulo Timoteo, había un César terrible. Estaba Nerón, un emperador, pues, que la historia recoge sus crímenes y maldades. Y Pablo le dice a los creyentes que deben orar por él y que deben buscar de que, pues, haya paz con el Estado. Debemos dar gracias a Dios por nuestras autoridades, porque nosotros reconocemos un principio: por Dios han sido puestas. Porque Dios ha puesto al gobierno para mantener el orden, para mantener la sociedad. Tertuliano, que es uno de los grandes cristianos de la primera parte del cristianismo, dice: debemos orar por nuestros emperadores, que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Ahora, ¿eso significa que nosotros debemos aceptar todo lo que hagan? No, si va en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, un servidor público creyente debe tener bien en claro que ningún sistema político, ninguna ideología política
va a hacer el cambio, va a producir el cambio que el hombre necesita. Debemos reconocer a Dios como el supremo gobernante de todo. Él es el que determina, Él es el que permite que se levanten gobiernos, que se levanten muchas veces gobiernos injustos, para poder dar testimonio de todo lo que nosotros somos como creyentes. Recuerdo a la iglesia donde yo asistía, era también en esa época, a la iglesia a la cual asisto, era en esa época también corresponsal de un medio extranjero. Era la época del terrorismo. El Perú estaba pues bajo el ataque del terrorismo, como en estos días hemos estado bajo el ataque del vandalismo financiado por oscuras manos, oscuros intereses. Dios lo ha permitido para que podamos nosotros dar testimonio en este tiempo, como en aquel, de lo que Dios hace. La iglesia que creció grandemente en los 80s y en los 90s, en medio de una situación contraria. Hoy también hay la oportunidad de que se levanten hombres de Dios para decir a nuestro Perú que hay esperanza, que podemos vivir en paz, que podemos pedirle a Dios que nos guíe y que fortalezca nuestro Perú. Pero para eso tenemos que tener la fe firme, estar dependiendo de Dios en todo lo que nosotros pues debemos hacerlo. Que Dios siga bendiciendo al Perú y que siga bendiciendo a estos jóvenes que se sigan levantando para servir a nuestra patria. Gracias, Reinaldo. A continuación, Leo de Paz. Bien, la Biblia dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Creo que desde el inicio, cuando un creyente decide involucrarse en política, tiene que mantener algo, y esa es la vocación de servicio y la humildad. Debemos guardar el testimonio donde nosotros estemos, ya que nuestras acciones brillan y hablan por nosotros. Eso es muy importante, guardar el testimonio y sobre todo nunca avergonzarnos de lo que representamos y a quién representamos. En lo personal me ha tocado estar en reuniones donde me han pedido que yo pueda iniciar con una oración. Entonces la gente, las personas que me rodean saben que yo soy cristiano y desde que he llegado ha sido algo que lo he tenido bien en claro, presentarme como un líder cristiano. No me avergüenzo de lo que soy, no tengo por qué avergonzarme de eso. Y si hablamos de ideologías, creo que la ideología que define a un cristiano es el servicio. Es el servicio. El servicio a nuestro Dios, el servicio a los demás y el servicio a nuestra nación. Gracias. Gracias, Leo. Para esta pregunta también Jorge ha pedido ser último porque tiene mucho que decirnos. Sí, y voy a poner el cronómetro para tenerme un poco de autocontrol. La prudencia y mesura también es un valor de un cristiano. Bueno, primero le agradezco a Paola por la picante pregunta que ha hecho. La verdad, en mi opinión, un cristiano no necesita apellidos. El cristianismo no necesita apellidos. No puedo ser yo necesitar de llamarme cristiano socialista, cristiano liberal, cristiano capitalista, cristiano utilitarista, cristiano... No. Porque hay que entender y hay que tener claro que las ideologías son sistemas cerrados de pensamiento que tienen una cosmovisión propia y todas son humanas. Y el humano, como tal, solo puede llegar a aspirar a tener un fragmento de la verdad, no la verdad completa, porque el humano no crea verdad. Por eso, al tipo de fe que tenemos nosotros, le conocen en sociología como religión revelada. ¿Qué quiere decir? Que la verdad se nos acerca, a nosotros se nos revela, porque nosotros no la podemos alcanzar. Y si no la podemos alcanzar, ¿cómo es posible que queramos complementarla con un apellido? Que es un fragmento de verdad. El problema de las ideologías es que los creadores de las ideologías creen que a partir de ese fragmento de verdad pueden crear la solución del mundo.
Entonces, repito, ¿cómo yo a la verdad le voy a colocar un fragmento como apellido? Y esa es mi posición personal. Pero esto lleva también a una grandísima responsabilidad del cristiano. Y todos los que estamos aquí, desde el congresista Muñante, lo han definido, en mi opinión, muy bien. ¿Cómo se define el cristiano? Como servidor. Pero ¿esto qué implica? En primer lugar, lo que ya han dicho todos, esto está en dos dimensiones. La primera dimensión es que tú eres servidor de Cristo, porque Cristo es el Rey que vino a darse, es el único Dios que vino a darse por sus siervos. Y por tanto, de la misma manera, tú te tienes que dar a los demás. Pero esto también conlleva a otra cosa, a que tengas claro tu propósito. Porque si tú no tienes claro tu propósito, el vaivén de la política te va a mover como quiere. Y esa es una cosa que lo tienes que tener claro desde antes. Igual lo vas a aprender, pero es importante que tengas claro tu propósito. Porque como bien ha dicho Paola, no todos son manos. Y eso es básico, porque cuando tú recibes un llamado, tu interés y tu focalización debe ser siempre estar interesado en el llamado. Como dice Jesús, yo estoy en las cosas de mi Padre, no estoy en las cosas, y lo decía de niño, no estoy en las cosas para las cuales no he sido llamado. Porque la política no va a parar, la política no para. Y entonces tú tienes que definir qué vas a priorizar, para que siempre estés en ese camino. Y eso te conlleva a otra cosa. A que estés en constante comunión con el Señor para que puedas determinar o saber cuál es la voluntad del Padre. Porque una vez que ya tienes todo eso claro, vas a poder errar, vas a poder caer, vas a poder equivocarte, pero va a haber gracia. ¿Saben por qué? Porque el único que no se equivoca es el que no hace nada. El que se equivoca es el que hace. El que no hace nada nunca se equivoca. Solo opina por WhatsApp, esto es una broma, ¿no? Solo opina por WhatsApp o por Facebook, el que nunca se equivoca pero que no hace. Y en el error, pero con la intención, va a haber gracia, para que nunca te olvides quién es tu Señor. Es por eso que la relación en la política es así. Entonces, esto también nos va a llevar a otra obligación más, a que te formes en lo espiritual como en lo terrenal. Porque si no, nunca vas a detectar el espíritu del siglo. ¿Y esto qué significa? Aquella conjunto de ideas, pensamientos o fuerzas que mueven la política y también a la humanidad. Cuando tú tengas eso bien claro, te formes y estés en una constante comunión, ten por seguro que vas a poder estar listo para formar en política. No dice eso que necesites eso para hacerlo de todas maneras, porque a nosotros nos llamó como estábamos, desnudos, ¿no? Completamente recién aprendiendo, ¿no? Recién interesándonos en esto, y nos llamó. Pero tiene que haber esa disposición. Y eso lo digo porque tú tienes una misión. Como bien han dicho los hermanos aquí, en otras palabras, no hay más magia. Es ser luz. Y ser luz significa, entre otras cosas, decir la verdad a pesar de que todos estén en contra. Porque si tú no estás dispuesto a padecer, tampoco estás listo para servir. Y eso también les tiene que quedar bastante claro. Yo quiero terminar recordando lo que dijo el congresista Muñante sobre William Wilberforce. Porque él no fue hijo del siglo. Porque en ese siglo la esclavitud estaba bien, pero él tenía una mente renovada que le permitía ver hacia dónde debía ir. Y era por fe, no era por vista, porque lo que él veía todos los días eran esclavos. Entonces, que nos quede claro eso para afrontar el reto y para que cuando Dios nos llame digamos, heme aquí Señor, aquí estoy, pero preparados. Gracias.
Bien, agradecemos a Jorge de Lama. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Vamos a tener una pregunta, una participación de este lado y también de este lado. Para eso tenemos a nuestros amigos Freddy y Katy con los micrófonos para que puedan participar. Comenzamos para este lado, por favor, el lado izquierdo. Quien desee. Sí. Buenas tardes. Con todos, agradecerle al congresista Muñante y a toda la mesa por las excelentes ponencias. Quería hacer una pregunta respecto a lo que está pasando en la actualidad. ¿Cuál es la posición del político cristiano o del cristiano que está en política conforme a lo que está pasando en la actualidad, que vemos tanta violencia, bueno, en fin, creo que todos sabemos lo que está pasando, los bloqueos en la carretera, las muertes, y porque muchas personas me han dicho, pero si tú eres cristiano, ¿por qué estás apoyando a un gobierno que ya tiene 60 muertos? Pero por otro lado también yo les respondo, pero ¿por qué apoyaría a asusadores de violencia y a violentos en sí? Entonces, ¿cuál es el rol o cuál sería la postura correcta del cristiano que está en política y de la iglesia en general para esta situación? Bien, ¿quién de los panelistas desea responder la pregunta? ¿Cuál es la posición del cristiano frente a la situación de violencia y cómo debemos actuar nosotros? La posición del cristiano es orar, en primer lugar, como lo hemos visto en la lectura que tuvimos. Lo segundo es ser pacificadores. Hace poco estuvimos en una reunión invitados también por el congresista. ¿Qué es un cristiano? Es un pacificador, porque será llamado hijo de Dios el que busca la paz, el que trabaja por la paz. Ahora, hay hechos de violencia terribles que nosotros sabemos de dónde están saliendo, porque la protesta puede haber y debe haber manifestaciones de protesta, pero dentro de la ley y el orden tienen que ser pacíficas. No, la democracia no debe ser boba, la democracia está para defender el orden constitucional. Hay que recordar que nuestras autoridades han juramentado ante la Constitución para cumplirla y hacerla cumplir. Muchas veces eso no es popular, pero hay que hacerlo. Pero nosotros debemos trabajar desde las iglesias, desde nuestro trabajo, desde nuestro barrio, en las reuniones, en las casas, pues proponiendo no acrecentar la violencia. Evidentemente tenemos que rechazarla, porque somos personas de paz. Gracias, Reinaldo. Continuamos con la segunda pregunta. En este lado, por favor. Acá adelante. ¿Pueden acercar el micro? Ya está, ya. Bien, muchas gracias. Yo quisiera más que todo remarcar y felicitar la acción de poder hacer este evento, ¿no? Nos motiva mucho, personalmente lo ha hecho. Sin duda no podemos negar los beneficios que tiene una nación cuando sus ideales políticos están amparados en el Evangelio de Cristo. Yo quisiera que desde su experiencia haciendo política nos aconsejen a nosotros, jóvenes, que también queremos servir a nuestro país y que quizá algún día podamos incursionar en política. Bueno, dos cosas. Primero, lo que ya les he mencionado, que se preparen. Creo que la situación, por ejemplo, del país tiene que ver, en cuestión de la iglesia, con una falta de comunicación con el otro. Porque cuando Cristo vino, Cristo también reunió gente violenta. Pedro era uno violento. Pero la diferencia entre Cristo y nosotros es que nosotros no podemos mirar el corazón de las personas, sino que Él es el que salva y Él es el que, al final, el que sana y cura. Pero nuestra posición debe ser siempre fuera de lo que le corresponde al gobierno. Al gobierno, como bien ha dicho Reinaldo, le corresponde establecer la paz y el orden.
nuestra postura siempre debe ser hurgar para ver dónde está esa desconexión. ¿Por qué? Si no, vamos a estar reaccionando al síntoma y no curando la enfermedad. Y yo les digo eso porque ustedes deberían preguntarse, pienso yo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi hermano puneño ahora está en esta situación de descontrol, diría yo? ¿Por qué está tan agitado, diría yo? Y de la misma manera espero, como pasó cuando nosotros peleábamos con la ideología de género, que algunos hermanos dijeran, pero Paola, Jorge, Alejandro, ¿por qué están tan agitados con este tema? Y también nos decían lo mismo. Entonces hay que tratar a todo nivel, fuera de lo que haga el gobierno, sentarse con el otro, escuchar al otro y entender al otro para luego plantear eso al Señor. Porque hay que recordar que nosotros no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo y la verdad bíblica. Entonces, con eso podemos ir a conversar. Yo creo que por ahí es lo que le correspondería a la iglesia, fuera de lo que le corresponde al gobierno. Y lo otro, sí creo que los hermanos, para entrar en política, deben siempre unirse con otros hermanos. Si hay algo dentro de las muchas cosas que yo he podido ver, es que muchos políticos llegan sin cuadros que representen, o que mejor dicho, conecten el mismo espíritu y el mismo corazón. Entonces, al final de cuentas, como bien dijo Paola, es todo un cuerpo. Una cabeza no puede hacer solo las cosas, necesita mano, necesita pie, pero todo ese cuerpo, como el cuerpo humano mismo, para que funcione bien, todos los órganos tienen que ser un sistema. Y eso es importante. Únanse con otros cristianos, porque si no, van a llegar sin equipo. Y si llegan sin equipo, muy poco van a poder hacer. Recuerden que la entrada del cristiano a la política no es una entrada para un gol y me voy, es una entrada para generar más políticos. Es una, digamos así, el Mar Rojo no lo cruzó Moisés solo. ¿Lo cruzó? Lo cruzaron varios. Entonces, nada más eso. Gracias, Jorge. Tenemos todavía la participación para 2 preguntas más. De este lado, por favor, ya tenemos uno y acá también adelante. Ante todo, buenas tardes. En primer lugar, saludarles en el amor de Cristo, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Quisiera hacerle 2 preguntas a los moderadores. ¿Por qué hoy en día, en la actualidad, han concientizado al peruano, como decirle que el peruano no puede, cuando si nosotros nos basamos en, por decir, si no, un peruano quiere emprender, o si decimos que el Estado, ¿por qué no tiene empresas? Y dicen que no, el peruano no está capacitado. Entonces, si el peruano no está capacitado, ¿cuál es la función del Estado que debería hacer para que ese peruano que quiere hacer que un Estado tenga una empresa, ¿dónde estaría la función del Estado? Quisiera ver una pequeña pregunta. Sí, Leo. Bien, yo creo que estamos en un estado, si hablamos de emprendimiento, estamos en un estado de libre mercado, ¿no? Entonces creo yo que hay oportunidades para todos. Y más allá que esto dependa del Estado para que nosotros como ciudadanos podamos crecer, creo que depende de uno mismo. Si uno tiene el deseo de crecer, si uno tiene el deseo de emprender, si uno tiene el deseo de avanzar, el deseo de prepararse, lo puede hacer. Creo que como cristianos no podemos responsabilizar al cristiano de nuestras acciones ni de nuestros resultados. Si nosotros anhelamos crecer, debemos de dar pasos. Y si nos llamamos cristianos, allá lo que nos debe distinguir es la fe. Quien te habla en este momento está estudiando 2 carreras al mismo tiempo. Yo quiero crecer, quiero prepararme para seguir avanzando, y esto no depende del Estado, depende de mí, porque el que necesita avanzar soy yo. Gracias. Gracias, Leo. Continuamos con la otra pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, congresista. Bueno,
Sí, he tenido la oportunidad de reunirme con el congresista en su despacho, con el Ministerio No Más Violencia y Mensaje de Dios, del cual soy representante de Perú. Así que realmente es impresionante que en este momento estemos hablando de la violencia, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿solo debemos orar o debemos accionar? Debemos hacer acciones concretas para que las personas que están en la violencia cambien su corazón. Y la única forma que yo veo es con la palabra de Dios. No hay forma, no hay otra manera. Cuando le visite el Espíritu Santo y ya la espada sale de su mano. Así que esa es la pregunta. ¿Cuál sería el planteamiento? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Orar y accionar? ¿Solo accionar? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias. Magda. Gracias por la pregunta, me encanta la pregunta. Y dicho sea de paso, creo que en algún momento, en un video que pude hacer con la plataforma Una Voz Diferente, justamente era una pregunta que yo también me planteé, y particularmente en el escenario que habían comentado al inicio, ¿no? Porque estamos viendo la crisis que enfrenta nuestro país y a veces nos sentimos con ese deseo de querer hacer algo y de pronto que nos sentimos restringidos porque no sabemos exactamente qué hacer. Y lo mencionaban antes, la oración es la base. Nuestra vida de oración realmente tiene que ser todos los días, en todo momento. O sea, nunca debemos dejar de orar. Entonces, tenemos que partir por eso. Esa, digamos que ya la tenemos que tener clara, ni siquiera tendríamos que cuestionar si es que nos toca orar o no, porque siempre debemos estar orando y clamando, porque todo lo que del reino ya se desató, pues también está aquí en la tierra, no como la paz, por ejemplo. Pero eso también nos llama, y lo mencionaba antes, de que nuestra fe tiene que ser una fe de acción, ¿no? Una fe con acción. Entonces también estamos llamados a, con formas prácticas, poder involucrarnos y traer ese cambio, ¿no? Algo que estuvieron haciendo, de hecho, también con el congresista Muñante, y la iglesia tuvo un rol muy importante, fue en las marchas por la paz. Yo creo que esa es una gran acción que nosotros podemos tener para poder mostrar la posición que nosotros tenemos y queremos defender en nuestro país en mira de la crisis que estamos enfrentando. Es una forma de organizarnos y organizar a la iglesia, y de forma pacífica además. Entonces, esa es una forma en la que nosotros estamos actuando a corto plazo frente a lo que enfrentamos. Y creo que además tenemos que pensar en qué acciones tenemos que tomar a mediano y a largo plazo, ¿no? Hablaban de la formación, y tenemos que formarnos, continuar pensando en cómo podemos adquirir más conocimiento, estar más informados constantemente, porque también vemos que esto nos va a ayudar a, y yo creo que esa es una acción de largo plazo para los jóvenes particularmente, saber que vamos a asumir en algún momento cargos públicos y vamos a estar liderando, ¿no? en la gestión pública. Digamos que eso no sé, porque algunos tal vez tendrán 15 años, no sé, 16 años aquí, proyéctense a 20 años en adelante, pensar a largo plazo, ese tipo de acciones también vamos a poder tomar. Y a mediano plazo, desde edades tan jóvenes, ¿no? Desde la adolescencia o jóvenes adultos, ¿no? Yo tengo 22 años, encontrar otros lugares también dentro del municipio donde podemos organizarnos como jóvenes, y aún más como jóvenes cristianos, para poder traer algunos proyectos que nos ayuden a nuevamente formarnos dentro de la batalla política, ¿no? Se está impulsando bastante, y nuevamente, siguiendo el trabajo del congresista Muñante, la formación con respecto a conocer nuestra Constitución. Y esto lo planteaba en el video que les había mencionado antes, ¿no? ¿Por qué no como jóvenes podemos de pronto accionar, y en ese accionar reunirnos para poder trabajar dentro de nuestros municipios, porque estoy segura que aquí hay muchos municipios representados, y poder de pronto promover, ¿no? A través de la participación juvenil, espacios donde traigamos talleres de formación sobre la constitución política, ¿no? O si estamos hablando de la ideología de género, si estamos hablando sobre el aborto, sobre la batalla pro vida, ¿por qué no pensar
pensar que de pronto trabajando unidos, ¿no? Como jóvenes, podemos traer este tipo de talleres o hacer un full day o hacer una activación, ¿no? Dentro de nuestro municipio o dentro de nuestra universidad que pueda traer este tipo de temas. Creo que algo que nos caracteriza la juventud es que somos creativos y tenemos mucha energía. Hay que canalizar esa energía para poder tener acciones concretas, como las ideas que les menciono, y al mismo tiempo en redes sociales se puede hacer un montón de campañas digitales y campañas de comunicación donde podemos promover estos valores y podemos promover esta formación, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que orar porque esa es la base, ¿no? Pero también tenemos que actuar y tener acciones concretas y prácticas para que los demás también se puedan sumar, ¿no? En Una Voz Diferente tenemos ese lema de poder dar la batalla política y la batalla cultural, y esto se da con acciones concretas porque es algo que tenemos que hacer a nivel terrenal, pero sin perder de vista la guerra espiritual, que es algo que todos nosotros entendemos, ¿no? Atrevernos a hacer una voz diferente es lo que buscamos, y aprovecho para agradecer, porque yo también estoy agradecida por este espacio que nos han podido dar y por la organización del equipo del congresista Alejandro Muñante, porque estos son los lugares que nos van a ayudar a entender qué acción podemos tomar y ser una voz diferente. Gracias, Magda. Ahora en esta parte del programa vamos a llamar a la mesa principal al congresista Alejandro Muñante Barrios. En esta parte del programa vamos a hacer lectura del acta de compromiso de defensa de la vida y la familia. Vamos a dar lectura, todos ustedes lo tienen en sus folders. Nosotros, como jóvenes cristianos peruanos, convocados por la tercera vicepresidencia del Congreso de la República del Perú, el 23 de febrero del 2023, hacemos pública la presente declaración, a la cual adherimos nuestra firma en señal del compromiso ciudadano que sostenemos en la defensa de las siguientes verdades. 1. La dignidad humana. La dignidad es inherente a toda vida humana, en razón de que proyecta la imagen y semejanza de Dios, siendo por esta razón el primer y más importante derecho universal del ser humano. Por lo tanto, su valor es innato e invariable desde su concepción hasta su muerte natural, tal y como se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 2. La defensa de la familia. Primera institución establecida por Dios en la naturaleza, formada por la unión de un hombre y una mujer, cuyo propósito es garantizar la continuidad de la humanidad, reconocida como la institución básica y fundamental de toda sociedad. 3. Libertad religiosa. Principio que está basado en la libertad que Dios nos concedió, siendo éste inherente e irrenunciable. En esta genuina libertad nadie debe ser obligado ni prohibido de creer, cambiar de creencia o dejar de creer. Conscientes de que ninguna de las necesidades del prójimo nos son ajenas, y ante el deterioro de los valores morales y espirituales de nuestra nación, renovamos nuestro compromiso ante Dios Todopoderoso en presencia de nuestros hermanos como testigos, alzando nuestra voz y asumiendo nuestro sagrado deber de proclamar y actuar en defensa de estas verdades eternas. Por lo tanto, afirmamos y declaramos que ningún poder en la tierra, sea cultural o político, nos intimidará. Es nuestro compromiso proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en su total plenitud, a tiempo como afuera de tiempo, rogando a Dios su ayuda y fortaleza para continuar firmes y adelante en esta noble misión. Ratificamos nuestro compromiso de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para garantizar el pleno ejercicio de lo antes señalado. Lima, 23 de febrero del 2023. Para la suscripción de esta acta vamos a convocar
a los siguientes representantes de los diferentes colectivos y organizaciones. Hacemos el llamado a los señores Arturo Aguayo, Gabriel Barbosa, Dinko Zambrano, Ricardo Cabezas, Alexander Godoy y Rebeca de Dios. Todos los demás asistentes se les está otorgando un lapicero también para que puedan suscribir el acta, ya que todos ustedes vamos a recoger las actas y vamos a también a hacer una foto protocolar. Sí, solamente para... Sí, creo que tienen 2 hojitas, ¿no es cierto? Uno para que lo conserven con ustedes y el otro para que, destapando allí sus nombres, ¿no?, lo puedan dejar a los organizadores, que en la parte posterior, y sí nos serviría muchísimo que nos puedan dejar de repente o su teléfono o su correo para poder comunicarles de los próximos eventos que se realicen. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, por favor, a las personas que se ha convocado, por favor, pasar adelante. Sí, a la voz de 3 vamos a firmar 1. Todos también, por favor, nos unimos a la suscripción de esta acta. A la voz de 1, 2 y 3. Tomamos la foto en la mesa, por favor. Podemos continuar también con las fotos, congresista, si se pudiera tomar para este lado. Agradecemos a los que han suscrito el acta, por favor, le pedimos que puedan tomar asiento. Y vamos a continuar con las palabras finales del congresista Alejandro Muñante. Bien, muchísimas gracias por estar presentes en este primer módulo de esta capacitación juvenil. Ya estamos cerrando este evento. Espero que haya sido realmente de sumo provecho para todos ustedes. Creo que los panelistas han estado a la altura de nuestras expectativas, ¿no es cierto? Nos han podido instruir correctamente sobre estas dudas que se han tenido en cuanto a estos asuntos tan importantes, ¿no?, como el cristiano y su relación con la política o la gestión pública. Para nosotros siempre va a ser un placer poder recibir a cada uno de ustedes en estos eventos que hagamos. Se vienen muchas más cosas. Nuestro lema principal es se viene más, ¿no es cierto? Porque cada vez son más los logros, las satisfacciones que alcanzamos cuando realmente hacemos de la política un servicio. Y lo que vamos a hacer justamente es contactarlos a todos ustedes
para que se puedan también estar presentes en el segundo y tercer módulo. Al final se les va a otorgar un certificado de su participación en estos eventos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, gracias por estar aquí, que viva la vida, que viva la familia, que viva la patria, que viva Cristo. Muchísimas gracias. Vamos a pararnos un ratito, nos vamos a poner delante con los panelistas para tomarnos la foto y todos por favor mostramos la hojita, ¿les parece? Para la foto oficial. Muchísimas gracias. Los que se ubican en los balcones, por favor, les pedimos que puedan ingresar para que puedan ser parte de la foto protocolar de este primer encuentro de capacitación política para líderes juveniles. No se olviden que al salir ustedes podrán disfrutar de un pequeño refrigerio. A ver, por favor, acomódense rápidamente. Nuestros amigos ayudan a facilitar a las personas que se están, por favor, en ambos lados, distribúyanse, derecha e izquierda, por favor, ingresen. No se olviden de entregar afuera el acta, por favor.